Hola, mi nombre es Gaby, soy interiorista y estoy aquí para crear un espacio donde charlar y reflexionar sobre el habitar. ¿Qué es habitar? ¿Cómo habitamos? ¿Cómo nos habitamos? Mi propuesta en este y los próximos episodios es compartir por aquí cómo entiendo yo el proceso de interiorismo para que puedan aplicarlo por ustedes mismos en sus espacios. Vamos a explorar temas muy variados que tienen el denominador común del habitar y principalmente la reflexión sobre nuestra forma de hacerlo. Hoy vamos a charlar sobre el orden, sobre su significado y sobre cuánto podemos ver a través de él. Y antes de sumergirme en el tema les quiero contar que elegí este enfoque para nuestro primer acercamiento a este tema después de varias horas de escribir y de estudiar, pero con la total seguridad de que habrán próximos episodios donde abordarlo desde otras aristas, ¿no? Desde otras perspectivas, porque el orden encierra una riqueza tan inmensa que me resultó muy difícil, la verdad, tratarlo en su totalidad en un solo episodio. ¿Por qué? Porque hablar de orden es hablar de nuestra existencia, es hablar de la naturaleza, es hablar del cosmos, de la dualidad, es hablar de física, de ciencia, de neurociencias, de feng shui, de dioses, de filosofías. Es muchísimo más que el cómo decidimos colocar las cosas en casa. Y yo creo que sumergirnos en esto nos cambia la perspectiva del impacto de nuestras decisiones diarias. Para mí el orden es uno de los ejemplos más contundentes o lineales donde se ve esto de entender a la casa o a cualquiera de los espacios que habitamos como un espejo de nosotros mismos. Y además a ese espejo como una herramienta que podemos utilizar según lo que estemos necesitando en este momento determinado de la vida que estamos transitando. Y me gustaría comenzar profundizando un poquito justamente en esta idea del espejo, que para mí no es más que el principio de correspondencia del que nos habla el Kybalión, ¿no? ¿Y por qué me detengo tanto en esto? Bueno, porque es uno de los pilares sobre los que se basa mi mirada y mi interpretación sobre esta disciplina que es el interiorismo. Para mí este es el interiorismo auténtico, ¿no? El que no tiene maquillaje. Allá por el 2019, cuando reformulé todos los servicios que brindaban, que hasta le di un nuevo nombre al estudio, todo tomó sentido cuando pude ver, cuando pude identificar esta correspondencia tan directa entre nuestro mundo interior, nuestros espacios y nuestros vínculos con el mundo. Para poner un poquito en contexto, el Kybalión también es uno de estos libros de cabecera a los que es bueno recurrir constantemente, ¿no? Porque es una fuente valiosísima de sabiduría y que requiere de muchas capas de lectura para poder asimilar de a poquito esa simple complejidad de la información que contiene. Es un libro que nos presenta los 7 principios herméticos, que son de alguna manera las 7 grandes leyes universales que según la filosofía hermética rigen en todo cuanto existe en el universo, desde el plano físico al mental, el espiritual, todo. Según esta filosofía, estas leyes rigen absolutamente todo, porque en definitiva el todo es una misma cosa. Como ya lo hablamos en algún episodio anterior, todo es uno, y nosotros, como parte de ese todo, somos uno con él. Entonces, lo que sucede es que traigámoslas a la conciencia o no, estas leyes son las que rigen nuestra existencia. Y lo que nos presenta el Kybalión es justamente la oportunidad de conocerlas para poder utilizarlas a nuestro favor. Y cuando digo esto no es a nuestro favor particular o egoísta, ¿no? Sino a favor del crecimiento de todos nosotros, haciéndonos conscientes y responsables de nuestra influencia en nuestro entorno y el mundo que estamos co-creando, ¿no? Y bueno, ¿qué tiene que ver esto con el orden? Todo. Como siempre, les voy a leer un pedacito del libro y luego seguimos charlando. El Kybalión nos presenta el principio de correspondencia como el segundo principio con la frase:
como arriba es abajo, como abajo es arriba. Aquí abro un paréntesis porque cuando lo leo así, lo primero que se viene a mi mente es el cielo. Es la astrología y todo lo que se corresponde con lo que nos sucede aquí, en nuestro mundo interior y exterior. Pero bueno, sé que ahí ya me estoy yendo muchísimo por las ramas, así que lo que voy a hacer es dejar acá el tema planteado como una semillita, porque me encantaría retomarlo en otro episodio, quizás ya charlando con alguien más especializado en astrología y quizás indagar un poquito en qué sucede con la astrología en nuestras casas. Pero bueno, volviendo a la aplicación en los espacios, antes de continuar con la lectura, quería decirles que a mí se me hace mucho más gráfica esta frase cuando la llevamos a los términos. Como es adentro, es afuera, como es afuera, es adentro. Ahí la relación entre nosotros y nuestros espacios se me hace directísima, muy, muy lineal. Ahora sí, cierro paréntesis con esto y vuelvo a las palabras del libro que nos dice: este principio de correspondencia encierra la verdad de que hay siempre una cierta correspondencia entre las leyes y los fenómenos de los varios estados del ser y de la vida. Y más adelante nos vuelve a repetir: el segundo gran principio hermético encierra la verdad de que entre los diversos planos de manifestación de la vida y del ser existe una armonía, concordancia y correspondencia. Si nos adentramos en el libro, el capítulo que destina a hablar de esta ley nos dice que según la filosofía hermética el universo puede dividirse en 3 grandes planos: el plano físico, el plano mental y el plano espiritual. Los límites entre unos y otros no son claros, son difusos y progresivos porque la verdad es que todo es una misma cosa, que solo en verdad se divide para un mejor entendimiento nuestro, ¿no? Pero aquí me quiero detener en que lo interesante es este vínculo entre los planos, entre el físico y el mental, entre el mental y el espiritual y por ende entre el plano físico y el plano espiritual. Que si lo llevamos a nuestros espacios otra vez y prestamos atención a esto, podemos ver que cuando los espacios entran en caos, seguramente nuestra mente también esté caótica, con los pensamientos confusos, con falta de claridad, y ahí aparece parte de la magia del espejo, porque, por ejemplo, un ejercicio para acercarnos a un estado de calma o claridad mental puede ser poner en orden nuestros espacios físicos, y ahí es cuando comienza el juego, el traer a la conciencia la herramienta, aplicarla y de alguna manera entregarnos, ¿no?, a esa maravilla, a que suceda la magia, a confiar. Y acá para mí parte de lo maravilloso de todo esto es que estas leyes universales que presenta el hermetismo se pueden ver manifestadas también en los avances científicos actuales. Y es genial porque se refuerza esta idea del todo, ¿no? Cómo desde diferentes disciplinas tan aparentemente dispares llegamos a mismas conclusiones o nos llega la misma información a través de ellas. A mí esto, la verdad es que me enciende, me entusiasma mucho. ¿Cómo puede ser que suceda esto de que desde filosofías de tiempos ancestrales, como el hermetismo o el Feng Shui, por ejemplo, hasta investigaciones científicas actuales, puedan llegar a interpretaciones similares o complementarias? Y acá mi mente, viaja hacia la teoría de los campos cuánticos y sus avances, o a la neurociencia, si se quiere también, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre dejarles el link a una charla de un físico que se llama David Tong, donde habla sobre los campos cuánticos como los verdaderos ladrillos del universo. Es una larga charla, es bastante larga, de 1 hora aproximadamente, pero si les interesa el tema realmente vale cada minuto porque nos puede ayudar a ampliar nuestra perspectiva de la realidad, del mundo tangible y del mundo intangible. Ahora sí, volviendo directamente a los espacios, y si queremos interpretar la importancia del orden desde un punto de vista más pragmático o científico, les traigo las palabras de Ana García, que ya vimos en el episodio donde hablamos de la psicología del espacio. Ella es una arquitecta especializada en neuroarquitectura
Y les vuelvo a dejar acá el link de su estudio, que era una maravilla, y les recuerdo sus palabras. Ella nos decía, el orden mejora los procesos cognitivos porque liberamos nuestra mente de la necesidad de procesar exceso de información. Así de simple y contundente a la vez, ¿no? Entonces, resumiendo un poquito todo esto, podemos decir que el orden es un factor primordial en nuestro bienestar físico, en nuestro bienestar mental y en nuestro bienestar emocional. Eso es innegable. Pero quiero detenerme también un segundo a enfatizar que no se trata de mantener los espacios ordenados por un mandato, ¿no? Que no es la intención que se torne una carga más para la casa, sino que se trata de identificar que es algo que nos hace bien y que podemos armar un sistema en casa, si quisiéramos, a través del diseño, que nos permita que el proceso de ordenar sea algo realmente sencillo, que podamos permitirnos disfrutar de nuestra casa, aunque eso signifique generar caos, por ejemplo, cuando tenemos hijos, donde a veces el desorden puede ser recurrente. Bueno, aceptar que es parte de la vida de la casa y que cuando queramos que esos espacios estén ordenados se pueda lograr de manera muy sencilla. A nosotros en casa, por ejemplo, se nos hacía muy difícil a veces mantener el orden. Se nos hace a veces muy difícil mantener el orden, pero hemos ido aplicando diferentes recursos, experimentando como siempre, ¿no? Nosotros sabíamos que nuestro objetivo era permitir que los niños disfruten del living como su zona de juegos. Y ahí es donde sucede el desorden. El desorden para los adultos, ¿no? Pero también sabíamos que nuestro objetivo era que luego ordenar no nos lleve más de algunos minutos, para que ese living luego, en la tardecita o en la noche, pase a ser el escenario de una charla de adultos con un vino donde predomine la calma y el disfrute sereno, en vez de aquellos juegos de niños. Y aquí es donde me gustaría hacer hincapié en la importancia del rol del diseño, porque será muchísimo más fácil mantener un espacio ordenado si su diseño responde a un análisis real de las necesidades y de las características de las personas y las actividades que se realizan ahí. Por eso hoy quiero compartir con ustedes 3 simples pasos a tener en cuenta para que se nos haga más sencillo mantener el orden en casa. O bueno, en casa o en cualquier sitio en realidad, ¿no? En la oficina o hasta en el escritorio donde estamos trabajando. El primero es eliminar los excesos. El segundo es que cada cosa tenga su lugar. Y el tercero es que ese lugar que le asignamos se ubique cerca del lugar de uso del objeto. Acá voy a profundizar un poquito en cada uno. El primer paso es eliminar los excesos, ¿no? Que ya lo estuvimos abordando en el capítulo donde hablábamos del desierto de Nietzsche y de nuestros hábitos de consumo. Acá la invitación es a tener en nuestros espacios lo que realmente necesitamos y quitar de ellos todo lo que sentimos que no nos suma. Esto es desde cosas que estén a la vista y no nos gustan, hasta las cosas que podemos tener guardadas por si algún día necesito o porque me cuesta el desapego, no sé. Hay una frase de una autora que se llama Tera Catherine Collins que dice en un libro de Feng Shui que a mí me gusta utilizar como una guía para esta etapa, que dice: rodéate de cosas que te alegren el corazón. Ese es un buen filtro, ¿no? Esto me alegra, esto me inspira. Y lo que no nos inspira o no nos es útil, buscarle otro destino. Luego de que hicimos espacio, eliminamos todo eso que nos sobra, entonces ahí sí dedico el tiempo de asignarle un lugar a cada objeto. Como le escuché decir alguna vez a María Tórtora, que cada objeto tenga su casita, porque el lío se nos aparece cuando queremos ordenar, pero las cosas no tienen un lugar específico en la casa. Entonces empiezan a andar de aquí para allá, yendo de un lugar a otro. Y sucede que no solo no sé dónde guardarlo al ordenar, sino que tampoco sé dónde buscarlo cuando lo necesito. Entonces termina siendo agotador para nuestra mente. Y luego el tercer paso, que va de la mano del segundo, es que ese lugar de guardado que le asignamos al objeto, esa casita, se ubique cerca, pero bien cerquita del lugar donde solemos utilizar el objeto.
es esto de aplicar la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Porque ya sabemos que así es como funciona nuestro cerebro. Entonces, la estrategia es alinearnos con su funcionamiento y hacerle las tareas más sencillas para conseguir nuestros objetivos. Un ejemplo que se me ocurre así bien simple son las camperas y las mochilas, en el caso nuestro también los zapatos, cuando llegamos a casa, ¿no? Podemos decir, bueno, yo voy a tener la costumbre, me voy a obligar a tener la costumbre de llegar a casa, ir hasta mi dormitorio, dejar ahí la mochila, dejar ahí la campera, dejar ahí los zapatos. Pero llegar a ese dormitorio requiere 30 pasos más que dejarlo arriba de la mesa del comedor o en el piso directamente al lado de la puerta. Y ahí es como empieza a generarse ese caos. ¿Que cómo lo podemos solucionar? Bueno, si yo coloco, por ejemplo, un despojador al lado de la puerta, aumento las chances de éxito seguro, porque es solo abrir la puerta, dejar las cosas en el despojador y listo, ya me olvidé del tema, está todo en su lugar, ya sé dónde buscarlo cuando lo necesite. Así que bueno, antes de terminar, los quiero invitar a aplicar estos 3 pasos sin que sea una carga, ¿no? Sino que podamos hacerlo como un momento de disfrute, de reencontrarnos, de reconocernos en el estado de nuestra casa. Básicamente de regalarnos el tiempo de escuchar lo que ella tiene para decirnos, que seguramente es bastante, y también luego regalarnos la paz, la calma, la serenidad que nos brinda un espacio ordenado para nosotros. Y para eso les voy a dejar el link de un episodio del podcast de Mía Astral, 99%. Es del 2021, pero no pierde vigencia, donde ella habla de esto de dedicar un tiempo para ordenar un espacio y vivirlo como una meditación activa. Ella en este caso propone el dormitorio, también podría llegar a ser otro espacio, pero es súper interesante su planteo y está muy alineado con todo esto que charlamos hoy, así que se los dejo por aquí y con esto me despido. No sin antes recordarles, como siempre, que aquí pueden encontrar también el link al Instagram del estudio donde podemos seguir intercambiando sobre estos temas o me pueden incluso proponer temas que les gustaría que aborde en siguientes encuentros. Y recordarles también que si quieren que la plataforma les avise a medida que los episodios nuevos estén disponibles, lo pueden hacer presionando la campanita o el botón de seguir. Y bueno, ahora sí, me despido, como siempre dejándoles hecha la invitación para encontrarnos dentro de 15 días para seguir charlando sobre nuestros espacios y nuestras posibilidades de desarrollarnos a través de ellos. Muchísimas gracias por estar ahí.